Bienvenidos al quinto episodio de la era de las distros. En los episodios anteriores sobre Linux desgranamos el origen técnico y el despliegue administrativo que puso a Extremadura en el mapa tecnológico mundial. Pero hoy queremos ir más allá del código. Hoy vamos a hablar de lo que sucede cuando la tecnología deja de ser un archivo ISO para convertirse en una herramienta de empoderamiento ciudadano. En este episodio nos centramos en la digitalización y la comunidad, explorando cómo se logró que un sistema operativo basado en software libre fuera adoptado, entendido y sentido como propio por los habitantes de nuestros pueblos. Prepárate para un viaje al rostro humano de Linux, desde el despliegue itinerante que llevaba la tecnología a las piscinas y plazas, hasta el orgullo de una región que decidió inventar su propio destino. Porque la verdadera revolución no estuvo en el software, sino en las personas que lo usaron para cambiar su realidad. Y para ello contamos con Fernanda Jaramillo, coordinadora del Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura, Jesús Rubio, jefe de servicio en aquella etapa, Jesús González Barahona y un servidor, Lorenzo Carbonell. ¡Comenzamos! Bueno, pues hoy estamos con Fernanda Jaramillo en el podcast de la era de las distros, y Fernanda fue la persona que coordinó uno de los proyectos de Sociedad de la Información en Extremadura, que perseguía la alfabetización tecnológica en los ciudadanos. Se crearon una serie de centros a través de las universidades populares, que ella ya comentará mejor cómo funcionaba y cómo se organizaban, y sobre todo llegaban al ámbito rural. Y dentro del ámbito rural, ella contará también cómo eran las mujeres fundamentalmente las que más participaban, más que los hombres, ¿no? Y bueno, lo importante de esto es que los nuevos centros de conocimiento ya estaban en marcha, ya estaban lanzados cuando apareció el software libre, cuando apareció Linux en la Junta, que recordamos que apareció fundamentalmente por una cuestión económica en el ámbito educativo, pero que inmediatamente se vio, como el proyecto estaba lanzado en el ámbito empresarial, con un proyecto que se llamó Vivernet o los nuevos centros de conocimiento, rápidamente se vio que podía ser viable aplicarlo ahí y lo abrazaron rápidamente. Yo antes de pasarle a Fernanda la palabra y que ella explique mejor con detalle todo, os comentaré que un desarrollador de Nokia vino a Extremadura, entró a unos centros de conocimiento, coincidiendo que había gente mayor sobre todo, y se alucinó porque salió diciendo: le he preguntado la edad a una de las señoras que estaban usando el ordenador, tiene 68 años y está usando Debian, que para él fue algo que casi le explota la cabeza, ¿no? Y eso da idea de cómo el software libre, pues realmente en aquel momento comprendimos que no solamente en el ámbito educativo, sino que podía usarlo cualquiera, siempre que hubiera una serie de personas detrás, como fueron los nuevos centros de conocimientos, que te acompañaban en el aprendizaje. Da igual lo que aprendieras, si alguien te enseñaba, ¿no? Así Es que, que hay que pues, recordar una vez más que estamos hablando de primeros de los 2000 y que en aquella época pues mucha gente consideraba que Linux era que esta cosa rarísima que usa gente que sabe muchísimo de informática y que no hay forma de interaccionar con él si no tienes, yo qué sé, un título en informática superior o algo por el estilo, ¿no? Vosotros y vosotras estabais demostrando que al contrario, que Linux, en este caso Linux, lo podía usar cualquiera y podía trabajar con él como con cualquier otro sistema informático, ¿no? Entonces, Fernanda, eso es lo que nos gustaría que nos explicaras, porque incluso visto 20 años después, sigue siendo muy, muy interesante, yo creo. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, eh, por dejarme recordar este proyecto tan especial para nuestra vida, ¿no? Jesús comentaba bueno, que el software libre comenzó entre el año 2002, 2003 y que tocaba otros proyectos de los que habéis estado hablando en episodios anteriores. Los nuevos centros del conocimiento, o NFC, o las nuevas casas de cultura, que así empezaron llamándose NCC, fue uno de esos proyectos de Sociedad de la Información que nació en Extremadura en el año 1999. El 17 de mayo de 1999 nacieron las nuevas casas de la cultura, que nacieron con el objetivo de acercar, además literal, porque así era el eslogan que teníamos en los carteles,
era acercar la sociedad de la información a la ciudadanía. Ese era el objetivo que tenían estas nuevas casas de cultura. En el año 99, este proyecto liderado por Jesús, por Carlos Castro, nace con una perspectiva muy amplia y muy holística, ¿no? Y el hecho de que los nuevos centros del conocimiento o las nuevas casas de cultura naciesen de la mano de las universidades populares, creo que también fue un valor muy importante para este proyecto, ¿no? Porque las universidades populares se enfocan en abordar el aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida, ¿no? Y bueno, sin lugar a duda, fue un proyecto revolucionario, es un proyecto revolucionario porque sigue funcionando 26 años después, sigue funcionando el proyecto. Y lo único que ha cambiado es que las competencias digitales se han actualizado en la medida en la que ha ido evolucionando la sociedad de la información, del conocimiento y del aprendizaje permanente, que es en la que estamos ahora, o cualquiera que venga después, ¿no? Entonces, bueno, pues sin duda un proceso apasionante y, por supuesto, colaboramos de esa diseño y difusión de Linux, de las dos. Así Sí, para lo del iniciar. diseño me acuerdo de los iconos, que Sí, fuisteis los usuarios de los nuevos centros sí, de conocimiento, los sí, primeros que abrazaron esos nombres que fuera, bueno, fuera, para los entendidos linuxeros decía, ¿por qué le habéis cambiado los nombres si esto ya tenía nombre y sí. demás, no? Sin embargo, los usuarios del nuevo centro de conocimiento lo abrazaron rápido porque entendían cigüeña, entendían Claro, terrona, cosas claro, de la pero tierra además, cerca para ellos. sí. Además, pensar que estos nuevos centros de conocimiento, la dotación que tenían, o como empezaron inicialmente, como el resto de los proyectos, empezaron como proyectos pilotos, ¿no? Para ver cuál era el funcionamiento. En el año 99, las nuevas casas de la cultura, NCC, empezaron en 6 localidades para ver cómo funcionaba o cómo incorporábamos la tecnología a la ciudadanía. Y empezamos probando en dos localidades, 2 ciudades grandes, Badajoz, Cáceres. Probamos dentro de 2 ciudades, en 2 barriadas, quizás socialmente desfavorecidas. Empezamos en el Gurubú, aquí en Badajoz, y en Aldea Moré, en Cáceres. Y luego las siguientes eran en poblaciones muy pequeñitas, ¿no? Estuvimos en Pino Franqueado, estuvimos en Coria, en Talarrubias creo que también. Y empezó un núcleo muy pequeño del proyecto para ver cómo se incorporaban esas tecnologías a las personas. Insisto, en el año 99 empezamos con 6 centros, evolucionamos a 12, evolucionamos a 20, evolucionamos a 50 y ahora mismo hay 75. Nos quedamos en 75 cuando estuvimos Jesús Rubio y yo, y ahora mismo sigue estando ese número, ¿no? Y aproximadamente en el año 2002 nosotros estábamos con nuestra forma muy particular, que si queréis ahora os cuento, de acercar la tecnología a la ciudadanía. No eran cursos estándar de Excel de 20 horas o paquete de Office de 50, porque entendíamos que eso primero no llamaba la atención por sí mismo, ¿no? Porque a la gente le quedaba como muy lejano entender la tecnología desde esa perspectiva. Ahora es como muy fácil, ¿no? Pero entonces quedaba muy lejano. Y nosotros además pretendíamos, por el espacio de donde veníamos, insisto, nosotros venimos de acercar la lectura, la cultura de la alfabetización tradicional, vienen las universidades populares de ahí, ¿no? Entonces, de enseñar de otra manera, de aprender haciendo, ¿no? Venimos de ese mundo. Y en el año 2002, 2003, cuando empieza Linux, pensar que nosotros, pues casi como los centros educativos, pasamos en un momento determinado de tener Windows a tener Linux en todos en los equipos, ¿no? Pero hicimos algunas cosas muy bien. Formamos al equipo con anterioridad, fuimos coherentes entre lo que decíamos y lo que hacíamos. Por mucho que nos costase la transición a Linux, nos costó un poquito, ¿eh? Al equipo nos costó porque imaginaros un equipo, bueno, a lo mejor en ese momento no éramos muy grandes, éramos, yo qué sé, 30, 40 personas. En ese proyecto hemos llegado a estar 150 personas, ¿eh? Pero en la primera parte en la que se instaló Linux, el equipo cambiamos absolutamente todos nuestros sistemas operativos, desde el equipo técnico, el equipo de coordinación, el equipo de dirección, porque entendíamos que no podíamos
decir una cosa y hacer otra, ¿no? Así es que nos costó el aprender a la vez bueno, que se iba implantando y que íbamos siendo también, ¿cómo se dice? Íbamos detectando errores en las propias versiones de los equipamientos. Es decir, lo bueno de este momento del que estáis haciendo el podcast es que todos los proyectos trabajábamos a una. Eso es Entonces, una cosa que a mí, es que ya lo ha sí, comentado Jesús y que me parece de hecho muy interesante porque quizás vosotros estabais, desde un punto de vista menos técnico, pero estabais dando casi el alma al proyecto en ese sentido. Y ahí, antes lo ha comentado Jesús un poco de pasada, yo sí recuerdo que una de las cosas que más te resaltaba cuando te instalabas Linux eran los iconos, porque le habías sí. cambiado los iconos y lo que tú decías, ya no me acuerdo cuáles eran, pero me acuerdo que había una cigüeña, por ejemplo, por allí, que eran los nombres de las aplicaciones. Ujú. ¿Y podrías explicar un poco qué importancia tenía eso? Porque yo recuerdo que a mí me lo explicabais y con una vez que te lo explicaban tenía mucho sentido. ¿Podríais comentar un poco? Luego vamos ya y continúas por donde estabas, que iba muy interesante lo que estabas comentando. Claro, el tema de los iconos tiene que ver con uno aprecia o se identifica con aquello que conoce, ¿no? Normalmente, cuando tú vas a aprender algo nuevo, si el punto de partida es, está relacionado con una identidad que para ti es importante, tu punto de partida para aprender es distinto. Es decir, si a ti te hablan de Espronceda, pues tú ya sabes que tienes un icono o que el programa que va a venir detrás te va a permitir escribir. Si vienes pues, de otras de las aplicaciones que estábamos haciendo, es decir, lo que hicimos en los nuevos centros de conocimiento, junto con las personas participantes, fue identificar posibles elementos que fuesen reconocibles en toda Extremadura. La Terrona, no recuerdo ahora exactamente todos los nombres, pero sí que identificamos a elementos emblemáticos o personajes emblemáticos de Extremadura que se pudiesen alinear con las funcionalidades del software, ¿no? Y eso lo hicimos con la gente del territorio y con las personas que estaban en los nuevos centros del conocimiento de una manera totalmente, ¿cómo os diría? Os diría orgánica, hablando con la Sí. gente, Lo de una veo como manera un buen muy ejemplo orgánica. de tener en cuenta a la gente a la que va dirigida el sistema, en este Sí, caso GNU Linux o sí. Linux, Mm. y tenerlo en cuenta en el diseño del propio sistema. Naturalmente, al nivel que cada uno pueda aportar, porque a lo mejor no pueden aportar desde el punto de vista, digamos, muy técnico, pero obviamente podían aportar desde el punto de vista de interfaz de usuario. Y lo primero que te encuentras, claro, pues son los iconos de las aplicaciones. Y es cierto que te vienen ahí aplicaciones, además en muchos casos nombres probablemente en inglés en aquella época, que no te dicen Claro. absolutamente nada. Yo creo que la idea de cambiarlo por iconos que a esa población le decía cosas, pues es muy interesante y sobre todo si además habían participado en ese propio diseño. Sí, sí. Insisto que todos los proyectos teníamos reuniones de coordinación cada cierto tiempo, entonces era una transmisión de conocimiento y una evaluación muy transversal y muy rápida. Por lo tanto, y además era un equipo que trabajábamos juntos, ¿no? Si ahora teníamos la necesidad de probar la versión Linux basada en Debian, la 2.1, allá que la probábamos, pero además la probábamos en el equipo de coordinación y en el equipo técnico y en cada uno de los 8 ordenadores que estaban en 20 centros a la vez. Por lo tanto, la detección de evolución favorable y también de fallos era muy rápida. Y Ujú, además claro. lo entendíamos como que formaba parte del proceso, no era un problema, sino que estábamos construyendo algo bonito No, entre todos, estábamos claro. trabajando Eh, 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 nuestro algo propio, ¿no? Efectivamente. Era Era algo algo que propio y enriquecía el sí, proyecto. sí, Claro. y nos De hecho, para la lo mm, usabilidad del INE, me acuerdo que la aportación del proyecto de alfabetización tecnológica, no solamente en los nombres, sino probarlo, como dice ella, pero había quejas de algunas veces de los usuarios que si se repetían varias veces, decían, bueno, pues aquí hay algo que hay que cambiar, ¿no? Y ahora sigue sí, Fernanda, pero cuando habla del proyecto de Todos Juntos, es verdad que físicamente todo arranca, estábamos todos en el famoso, cerca del famoso Zulo, estábamos en Zulo, un edificio que sí, que ha pasado a la historia con el nombre de Zulo, porque casi, casi lo era, ¿no? Y cuando estábamos en la primera parte, yo recuerdo algún momento, en la primera parte de probar, oye, ¿y esto de Linux funcionará, no funcionará?
antes de arrancar ya bueno, ya teníamos la idea de que iba a salir algo así, que se necesitaba y que podía ser una solución para el sistema educativo, pero yo ahí recuerdo, porque el proyecto de alfabetización tecnológica tenía también después, como todos estos proyectos, tenían no solamente coordinadores, como puede ser Fernanda, sino el personal técnico, que además eran fantásticos, siempre. O sea y algunos de ellos, Fernanda, uno de ellos lo conoce muy bien, pues recuerdo perfectamente estar con la gente de mi servicio y Sí, de otro lado, sí, trasteando y sí, bueno, al principio había bastante sorna y demás, hasta que llegó un momento que dijimos, oye, que esto va en serio porque está funcionando. sí, Y ahí participó también parte sí, del equipo de los nuevos sí, centros de conocimiento. O sea que, bien. sí. Nosotros Yendo a ese comienzo, ¿cómo fue ese comienzo? ¿Fue una decisión de la consejería? ¿Fue una decisión tomada entre vosotros? ¿Cómo llegasteis incluso a conocer en los NCCs que esto de Linux existía y quizás era algo que teníais que usar? ¿Cómo empezó eso, si os acordáis? sí, bueno, yo Sí, lo veo como algo desde el principio. natural desde el principio, claro, lo veo como algo natural porque daros cuenta que desde el año 98, 99 empieza en Extremadura toda esa estrategia de sociedad de la información. Y en el año que comienzan a dar la luz los proyectos, Vivernet, la Red Tecnológica Educativa, NSC, de manera paralela empieza a surgir un poquito más adelante la necesidad de incorporar la tecnología a los centros educativos, ¿no? Y por una, lo ha comentado Jesús, por una necesidad de ahorro de costes, bueno, pues sale la posibilidad de de desarrollar un software propio, ¿no? Y os digo que esa transmisión de conocimiento y de evolución de la innovación de los proyectos que teníamos era una constante. Lo sabíamos de manera muy rápida y ágil, ¿no? Ujú. Antes he utilizado la palabra orgánica y también la palabra natural y lo sigo diciendo. Y los centros de conocimiento formábamos parte de un proyecto más grande, que era la transformación o la incorporación de la ciudadanía a la tecnología para que no para subirnos al tren de la sociedad de la información. Eso es lo que decíamos, ¿no? Por lo tanto, estábamos dentro del equipo que estaba gobernando y que estaba evolucionando a nuestra tierra y era un placer estar ahí. Era un enorme placer. Claro, es que Todo el equipo lo ahí, entendíamos así. mm, ahí estaba la figura de Carlos Castro, que era el director general, y para que la gente que nos está escuchando lo entienda, estaba la Dirección General de Sociedad de la Información. De ahí tenía, digamos, para que lo entendamos, un servicio de funcionarios, que es donde estaba yo, y después tenía 3 proyectos que dependían también de la Dirección General, pero que era fundamentalmente venía con dinero de la Unión Europea para mantener, los proyectos, y eso, la ley obliga a que sea no la propia Junta de Extremadura o la comunidad autónoma la que lo gestione, sino que tiene que hacerlo a través de alguna otra entidad. Entonces, ese dinero se canalizó a través de las universidades populares, etcétera, y tenía 3 proyectos. Uno, que era Infodesk, que era, bueno, así, no tenía una función específica, empezó como generando contenidos y al final, pues también se dedicaron al tema del desarrollo de INES y software libre y demás. Otro que era para impulsar la sociedad de la información en, en el ámbito empresarial, en los emprendedores, que se llamó Vivernet, y este otro que era en general dirigido a los ciudadanos que también pudieran valerse para su día a día de lo que aportaba la tecnología. Entonces, eran esas 4 patas, 3 digamos, no funcionariales para que nos entendamos. Y entonces Carlos lo que hacía era que los jefes de proyectos, coordinadores y demás, pues nos reuníamos, pues, no solamente cada un día a la semana, sino que nos reuníamos continuamente. Entonces, cuando empezamos a ver la posibilidad de que software libre puede ser una solución, eso se va llevando coordinadamente, es decir, en reuniones entre unos y otros. Esas reuniones eran continuas, estábamos todo el día, bastantes veces al día, incluso algunas veces reunidos. Por lo tanto, como ha dicho Fernanda, realmente fue algo natural, porque entre todos fuimos viendo que eso podía ser una solución. Y ya ha dicho que la parte técnica no solamente descargó en un grupo, que después lo hizo, la primera versión la hizo una empresa, sino que para llegar ahí
fueron los distintos equipos técnicos los que nos iban dando a nosotros el feedback, decir, oye, esto funciona, esto es estable, esto puede ser. Bueno, pues por ahí fuimos tirando, pero de modo natural todos con esa coordinación. Sí, sí. Sigue, sigue. Yo recuerdo justamente el momento en el que empezamos a probar Muchos por cafés primera hubo vez. en esas reuniones. Sí, recuerdo los que empezamos a probar por primera vez de Linux. Nosotros venimos bueno, pues de otra línea, no somos desarrolladores, somos agentes de dinamización social, somos project manager, somos gestores de equipo y lo que habíamos trabajado había sido siempre con software propietario. Bueno, la mayoría de nosotros, había otra parte del equipo más informático que no, pero para nosotros ese primer cambio, pues sí fue el conocer el proyecto desde cero y el aprender a la vez que se iban sacando las versiones estables, ¿no? Y lo recuerdo no a falta de problemas, no a falta de problemas, porque las primeras versiones, bueno, pues funcionaban como funcionan las primeras versiones, a veces fallaban, otras no entendíamos aquello de las carpetas, pero esto de las carpetas, ¿qué me estáis contando? ¿De qué manera se hace, no? Pero le pusimos corazón y método a la hora de transmitirlo al equipo y funcionó muy bien, la verdad. No solo funcionó muy bien, sino que os diré que en el año 99 empezamos en los centros con Windows, ¿no? Después, en el año 2002-2003, se empezaron a instalar las versiones de Linux, pero es que hoy, 26 años después, es verdad que lo que sigue es software libre en los centros. Estamos hablando de 75 centros que trabajan en el desarrollo de competencias digitales de la ciudadanía, 75 centros que están hablando ya de competencias digitales avanzadas, de incorporación de herramientas como inteligencia artificial, con bueno, lo típico, ¿no? Impresión 3D, estamos hablando de otro tipo de herramientas, y todos los ordenadores que están en los centros siguen con software libre. Entonces ha sido un cambio que se ha mantenido en el tiempo. Quiero decir, no ha sido un experimento que se ha hecho y se ha ido, ¿no? Quizás falta pues ese otro apoyo a nuevas distribuciones de Linux, pero lo que es software libre se ha quedado, el espíritu se ha quedado y la gente en Extremadura aprende competencias digitales bajo máquinas con software libre. Sí, sí, y eso es así. Y, has mencionado un poco de pasada que obviamente hubo problemas. Mm. ¿Qué problemas fundamentales os encontrasteis, si os encontrasteis alguno, aparte de los que has comentado? Obviamente era un sistema que estaba empezando a desarrollarse, las primeras versiones a lo mejor no eran todos los estables que debían, pero Sí. aparte de eso, bueno, por un lado, ¿eso cuánto tiempo duró? O sea, ¿hubo un momento donde ya podéis decir, bueno, ya estamos igual de estables que con cualquier otro sistema, o eso duró mucho tiempo? Y después, ¿qué otros problemas recuerdas tú de esa época que tuvieran que ver específicamente con el uso de Linux? Bueno, pues que quizás estamos acostumbrados a que al principio las versiones a ver, ¿cómo os diría? La finalización de el uso de los programas de texto, ¿no? O de los Excel, la versatilidad respecto al diseño, quizás no era todo ¿cómo os diría? A ver, por utilizar alguna, no era todo Manejable, a lo mejor. manejable, llamativo, quizás la palabra Ujú, llamativo, ujú. que otro tipo de software propietario, ¿no? Esa, a la hora de elaborar informes y de elaborar en la parte de coordinación, a la hora de elaborar determinados recursos, bueno, pues ahí como que nos costaba, ¿no? Y además nos resistíamos de verdad a irnos a Windows porque no nos parecía ético. Entonces, sí que tuvimos que dedicarle quizás un poquito más de horas de lo habitual o de lo que hubiésemos tardado con otro software, pero estábamos comprometidos con el cambio y con el proceso. Entonces, eso es lo que te puedo decir, ¿no? Los principales fallos venían con las versiones, que ya los hemos comentado, los principales fallos venían a la hora de instalar, por ejemplo. Mira, recuerdo un fallo que estuvo repitiéndose mucho tiempo, que era a la hora de conectar los ordenadores con la impresora. No sé si te acuerdas, Jesús. A la hora de conectar los ordenadores con la impresora, eso no había manera de conectarlo. Y teníamos que llamar a los perfiles más informáticos o los perfiles con mejores Ujú. competencias técnicas Para para hacer que hablasen las máquinas, ¿no?
Recuerdo que Ujú. en este proceso de acercar la tecnología a la ciudadanía, nosotros lo hacíamos, os decía antes, desde un prisma de aprender haciendo, ¿no? Y, por ejemplo, teníamos uno de nuestros proyectos, se llamaba los NCC itinerantes, ¿no? Que eran los nuevos centros del conocimiento itinerantes. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros estábamos en esa época más o menos en 20, 30 pueblos, nosotros nos íbamos a las fiestas de los turrones, nos íbamos a las piscinas y nos íbamos a los eventos que nos tuviésemos que ir, donde no había nuevos centros de conocimiento físicos, pero cogíamos nuestros ordenadores, os estoy hablando de los cabezones, ¿eh? Los Ujú. grandes, Ujú, ujú. los No de esos portátiles, que... vamos. no Sí. los portátiles. Les preparamos unas cajas especiales para poder transportarlo y ahí que nos plantábamos en cualquier sitio. Recuerdo con especial cariño un evento que se llamaba el Festival de los 1000 habitantes en Puebla de la Reina, que es una localidad de 1000 habitantes. Organizaban un festival hasta las 5 de la mañana y ahí estábamos nosotros desde las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana con un despliegue, con unas cigüeñas del INEX así en el medio del stand, y toda la gente se pasaba por allí, les explicábamos, enredaban. Es decir, fuimos lo menos costumbristas posible y nos íbamos a buscar a la gente. No esperábamos a que la gente viniese, ¿no? Y luego nos íbamos también, pues, ¿dónde está? En verano, ¿dónde está la gente? En las piscinas, pues allá que nos vamos. A las piscinas que nos vamos con nuestros ordenadores, con nuestros portátiles. En los eventos, estábamos en todos los eventos, de la misma manera, con el mismo procedimiento, explicando, orgullosos de lo que estábamos construyendo. Yo creo que esa es otra palabra importante también, orgullosos de lo que se estaba construyendo. A veces llevábamos el INES en un CD, a veces lo copiábamos, dábamos las versiones como podíamos. Bueno, pues esa parte de distribución quizás costó también un poquito, el cómo se hacían las distribuciones, ¿no? Y cuando la gente te lo pedía, de qué manera se lo podía descargar y demás, hasta que ya empezaron las versiones, bueno, pues que funcionaban especialmente bien, pero creo que fue eso, el orgullo, la innovación y el saber que lo que estábamos haciendo era un beneficio para nuestra tierra, ¿no? Un problema que ¿Podrías aparece a expli veces es... ah, Perdona, Jesús, dale, dale. no, no, le iba a decir que si podía explicar brevemente, que era bastante sencillito, pero para que la gente entienda de cómo era la estructura, cómo estaba montado cada centro, porque había 2 Sí, personas, cada una con un sí. perfil diferente y demás, Mm, y para mm, que la gente entienda mm. cómo estaba planeado el asunto. Sí. Cada espacio, cada centro del conocimiento técnicamente, tenía entre 6 y 8 ordenadores, una impresora, y los primeros en el año 1999 tenían una RDSI. Eso es lo que teníamos para salir al mundo y era maravilloso porque aquello funcionaba. Y además en cada centro teníamos 2 perfiles. El perfil de una persona dinamizadora social, y el perfil de una persona informática, ¿no? De manera que la persona dinamizadora era la que se acercaba a los distintos colectivos, a las distintas asociaciones, a las distintas empresas, y bueno, pues le contaba qué es lo que qué es lo que querían, qué es lo que le ofrecíamos para atraerlas al centro, y luego la persona más técnica pues se encargaba de explicarle cómo funcionaba, ¿no? Y además la única forma, perdón, de hacer que esto funcionase es detectar las necesidades que tenían los diferentes grupos y las diferentes personas que, bueno, pues que se dinamizaban, ¿no? De manera que su aprendizaje pudiese ser muy personalizado. Por ejemplo, antes decía Jesús, hablabais de las mujeres bueno, que algunas tienen ese perfil o tenían ese perfil ama de casa, ¿no? Con las personas, hombres y mujeres, a los que les gustaba la cocina, inventábamos proyectos como la ruta gastronómica virtual. Y lo que hacíamos era congregar frente a la pantalla y frente a los distintos programas que teníamos, pues a personas amantes de la cocina, y empezábamos a abrir nuestra primera blogosfera. Abríamos el proyecto de la ruta gastronómica virtual, abríamos nuestro espacio web, abríamos nuestro blog, y os estoy hablando del año 2002-2003, ¿eh? Ujú. Y cada persona hacía su receta, compartía su fotografía con una Mavica
que teníamos y ahí que le hacía la foto y le subía tal, y aquello era una auténtica revolución, porque el que tú puedas ver en la blogosfera recetas, que ahora es súper fácil, pero en aquella época era un proyecto súper innovador, ¿no? O, por ejemplo, recuerdo que también organizamos Party Linux. No sé si tú te acuerdas, Jesús, pero Me suena. organizábamos unos eventos en aquella época que se llamaban Party Linux, que lo que hacíamos era, pues, congregar posiblemente, imagino que serían en días de diario, no recuerdo, hacer como jornadas, ¿no? Jornadas de difusión de Linux, de difusión, de hablar, de presentar los programas, de divulgar qué era aquello de Linux nosotros llamábamos cacharrear, y luego probar y probar, ¿no? Y esas jornadas de Party Linux las hacíamos por toda Extremadura, ¿no? O también sobre las distintas aplicaciones, em, trabajábamos sobre, yo qué sé, la radio libre en Internet, que fue otro proyecto muy, muy sonado en los nuevos centros del conocimiento. La radio libre en Internet, lo que hacíamos es que también, pues, detectando y escuchando a las personas participantes y a sus intereses, hay gente que tiene mucha afición por lo que estamos haciendo nosotros hoy. Lo que pasa es que antes no era podcast, ¿no? Eran sus radios, sus programas de radio, y les enseñábamos a manejar también el software que te permitía desarrollarlo, y se montaba también, pues, esa pequeña comunidad en torno a las radios, y teníamos un montón. Y lo mismo con el periódico NCC Extremadura. En el año 2000 teníamos, esto es en el 2000 y luego ya lo fuimos pasando, teníamos el primer periódico comunitario desarrollado por personas en Extremadura, como si fuesen ahora, como diríamos, eh, agentes o corresponsales, ¿no? Pero hecho por personas, por ciudadanía, con noticias que pasaban en su pueblo. Fijaros cómo sería aquel periódico que nos lo quisieron comprar. Aquel periódico, no os digo quién, porque además es muy conocido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nos quisieron comprar aquel periódico porque, claro, estaba hecho, no había una cosa parecida hecha con la participación ciudadana. Y bueno, pues ese tipo de programas hicimos muchísimo, ese tipo de proyectos que lo que hacían era detectar intereses, montábamos programas y proyectos y hacíamos que el aprendizaje fuese desde ahí, ¿no? Del equipamiento inicial que os comentaba, fuimos evolucionando, teníamos a las pasamos a las Mavica, luego empezamos con un MP3. Cuando tuvimos un MP3 conseguimos hacer proyectos como las campañas extremeñas en la red, imaginaros, ¿no? Era un proyecto en el que las personas que tenían interés en dar a conocer la cultura de su pueblo se iba con ese MP3, se subía al campanario con nuestro técnico, nuestra técnica, grababan las campanas de su pueblo y luego, a través de los distintos programas, convertía ese audio, escribía la historia ¿cómo os diría?, de la iglesia, De la iglesia, claro. bueno, pues, claro, de la iglesia o de la localidad. Y además, luego hicimos una cosa muy chula, que es cuando el proyecto lo tuvimos armado, con las casas de Extremadura en el exterior, con las casas de Extremadura en el exterior, nos cogimos nuestro NCC itinerante, ya éramos un poquito más evolucionados, ¿eh? Ya no teníamos que ir con los portátiles, eso. Pero estuvimos en toda Andalucía, en Cataluña, en País Vasco, y estuvimos mostrando cuál era el proyecto de Sociedad de la Información en Extremadura, cuál era Linux y cuáles eran los proyectos como los que os estoy hablando, de campañas extremeñas en la red, recetas virtuales, el periódico NCC, cuáles eran los días virtuales que estábamos haciendo y cómo podían participar. Es decir, fue un proyecto que fue increciendo y bueno, en esta línea que os estoy diciendo, tanto es así, insisto, que el proyecto sigue vivo. Ahora se llama Espacios Digitales, 26 años después. Y ahora, con todo esto que estás comentando, uno de los problemas habituales que todavía se encuentra uno hoy día cuando empiezas a trabajar con Linux, con gente que, digamos, no ha tenido experiencia previa con él, sino que ha trabajado con Windows o con otras cosas, es el cambio. Que lo que ven es diferente y no es tanto que sea mejor o peor, sino que al ser diferente, pues les causa una cierta fricción, les cuesta un poco cambiar. ¿Vosotros visteis eso también o la gente con la que trabajáis a lo mejor no tenía mucha experiencia previa y les daba un poco igual? ¿O tuvisteis que enfrentaros a eso? A ver, yo creo que es importante decir que los que empezamos a trabajar como equipo técnico en eso, hoy tenemos 50 más o menos,
50 años, digo. O alguno Ve- más. bueno, Vale, vale. veníamos de hacer nuestras carreras en la biblioteca. Nuestros proyectos fin de carreras eran de biblioteca. Entonces, el único software que habíamos conocido más o menos era Windows y poco más. Entonces, el cambio fue como impactante porque quizás las competencias digitales antes estaban muy ligadas al conocimiento del funcionamiento de los programas. Mm. ¿Me explico? Y no Yo es creo lo que eso mismo. sigue pasando así y es un problema, porque la gente no Mm, conoce cómo funciona un procesador de textos, conoce cómo funciona Word, por ejemplo, y claro, tiene muy poca entonces idea sí, general de la idea general de procesador de textos, ¿no? sí, pero bueno, ahora hay un poco, quizás estamos en el año 2025, todavía quedan unos días, ahora hay un poquito más de recorrido, pero la popularización del uso de la tecnología en el año 99, año 2002, no era demasiada, entonces las competencias digitales estaban muy ligadas a programas. Para los que empezamos a conocer cómo funcionaba Linux, bueno, quizás sí que el cambio a priori fue importante porque es muy diferente. Las Ujú. pantallas negras, ¿qué son las pantallas, estas pantallas negras que aparecen por aquí? ¿Qué me estáis contando? Pero en aquel momento teníamos algo muy bueno detrás, que era una gran red de apoyo. Teníamos una gran red de apoyo y una formación continua. Entonces, no había miedo al salto. Sabíamos que iba a salir bien. Detrás había mucha gente. Teníamos un sitio muy bien identificado para localizar las incidencias. Y en el equipo teníamos a gente preparada para resolver dudas. Entonces, cuando tú das el salto con paracaídas, sabes que, bueno, que a lo mejor te puedes torcer un pie, pero no te va a pasar nada, ¿no? ¿Y vuestros Ese fue el usuarios espíritu. cómo los veíais? O sea, no la gente del equipo, sino la gente a Sí, la que iba dirigida vuestras acciones. sí. ¿Notabais que tenían algún problema con empezar con eso que a lo mejor no, me refiero sobre todo a la gente que ya tuviera algún tipo de experiencia previa, si es que la tenía, Mm. porque también el tipo de población al que os dirigíais, ya decía antes, quizás no tuviera demasiada experiencia previa en informática en esa época. No, piensa que nosotros, una de las mayores dificultades también era la instalación del propio programa en los equipamientos, ¿no? Y las personas que estaban en los centros trabajaban contra los programas. Al final, cuando tú abres un programa, es verdad que los botones pueden cambiar a la derecha o a la izquierda, Vale. ¿no? Pero precisamente lo que hacíamos era traducir el funcionamiento lo hacíamos lo más usable posible. Quiero decir, la función de los equipos técnicos era enseñar precisamente la forma en la que se utilizaban los distintos programas, ¿no? Por lo tanto, nos daba igual abrir un programa en un software privativo que abrir un programa en este caso, en un software libre, ¿no? Y la gente, además, cuando le decías que era extremeño, además, cuando le explicabas el contexto de estamos en formato beta, que a mí esa ha sido una máxima que me ha marcado en toda mi vida. Yo soy, además, en mi LinkedIn en beta permanente. En mi LinkedIn lo tenéis. Nos acuñamos nos compramos esa frase, nos compramos esa forma de estar. Y entonces a la gente lo tomó como muy natural, ¿no? Pero insisto que una vez que abrías los programas o abrías el GIMP para pintar, no sé si te acuerdas, Ujú, ujú. Pues eh, me acuerdo le de da, Tomasa, ¿no se llamaba sí, Tomasa? Una no mujer que recuerdo, es hizo, que no, bueno, no recuerdo. Ah, sí, 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 pues sí, sí, hizo un tutorial que yo lo tengo guardado, ¿eh? Lo tengo es guardado. verdad, Un es tutorial verdad. de cómo colorear una foto en Sí, blanco y negro con el GIMP. Y alucina, vecina, cómo la tía va contando sí, paso a sí, paso, no sé qué, y además te habla del pantón que le pone, porque le das a no sé qué, y lo sí, estaba contando como para su vecina, por sí, en su manera de expresarse y de todo, ¿no? Pero con toda naturalidad. Ella había aprendido sí, y le había parecido fantástica y decía: "Hostia, pues si yo las fotos que tengo en blanco y negro las puedo colorear y que sean perfectamente, sí, Ujú. dignas el coloreado", ¿no? Pues yo creo que la idea es lo que ha comentado Fernanda, es que todo esto se hacía con un ¿para qué? Entonces, cuando mm, tú como usuario te dicen: "¿Para qué necesitas algo?", dices: "Pues yo tengo esta necesidad, este problema, lo que sea, y lo aprendo". Y ahí es verdad que el salto, si ya sí, usabas tecnología a una nueva tecnología, es pequeño, y si no la usabas, realmente te mm, da igual. sí. Pero No, porque tú pero ves la funcionalidad de lo que necesitas para ti, el para qué.
Y porque además no estaba solo en ese aprendizaje, ¿me explico? Si a lo mejor yo estoy Eso es sola en mi casa fundamental, sí, sí. y hablo por primera vez Ujú. un Windows y abro un Linux, a lo mejor puedo perderme un poco, pero daros cuenta que los nuevos centros del conocimiento hacíamos de esa traducción, ese acompañamiento a todas las personas, ¿no? Por lo tanto, ese camino era como bastante más sencillo. Y os digo una cosa más, en este proceso ha habido 1000 conexiones con otros programas y otras experiencias a nivel nacional y a nivel europeo, ¿no? Y este equipo en el que estábamos en Sociedad de la Información y especialmente el que estaba en los nuevos centros de conocimiento, participamos con la Unión Europea en el diseño del marco europeo de competencias digitales, en el DIGCOM. Seguro que lo Ujú, habéis escuchado, ¿no? Entonces, ujú. en ese de marco europeo de competencias digitales, que el primero salió en el 2013, la primera versión, y que el mes pasado, a finales del mes pasado, ha salido la versión 3.0. Hemos participado todo el equipo de profesionales y todo el equipo de profesionales entendía que la tecnología no podía tener un fin, no podía tener no podía ser el fin en sí mismo. Es decir, un programa en concreto no puede ser el fin en sí mismo. La competencia digital es lo que tiene que estar por encima. Y eso es lo que Mm. le explicábamos también a las personas. La competencia digital es lo que va a hacer que tú tengas libertad y solvencia para moverte por cualquier tipo de sistema operativo, ¿no? Yo el otro día en Pino Franqueado, en lo que os decía el otro día que se me quedó el coche, perdón, por ahí, Sí, sí. em, en Pino Franqueado yo ahora me he vuelto del lado oscuro y hace unos cuantos años que uso Mac, me he vuelto del lado oscuro. Ujú. Pero bueno, allí tenían puesto pues un Windows y bueno, a priori a lo mejor hay algo que no encuentras de manera concreta, pero Ujú. está la competencia digital, te da igual donde esté. Y eso es lo que explicábamos también en los nuevos centros del conocimiento, que fijaros que en el 2013 salió el primer marco europeo DIGCOM, pero en el equipo ya teníamos eso muy claro, ¿eh? La tecnología no era el fin en sí mismo del programa, sino era un para qué. ¿Para qué? Para ser más libre, para encontrar empleo, para encontrar tu propósito, para compartir. Cada persona que participa en este tipo de proyectos tiene su propio para qué. Y desde ahí el soporte es bonito, el que estábamos utilizando, y este más todavía porque era made in Extremadura y todos sacábamos pecho, ¿no? Tengo la impresión, después de oíros en todas estas sesiones y sobre todo con lo que estás contando tú y Fernanda, que hasta cierto punto era un camino de dos direcciones. Quiero decir, por un lado considerabais la tecnología Linux y todos los programas que había no como un fin en sí mismo, sino algo que posibilitaba para hacer otras cosas. Pero a la vez que el modelo de que fuera software libre, que pudierais directamente Mm, manejarlo, dejar que cualquiera pudiera usar esa tecnología sin tener que pagar licencias o sin tener que pedir permisos, que pudierais adaptarlo a vuestras necesidades, era también parte integral del proyecto. O sea, que había cosas, me mm, da la impresión, que no solo es que fueran en línea de lo que queríais, sino que facilitaban estas ideas de que la tecnología me apoye porque yo me apoyo en Ujú. la tecnología, digamos, de alguna manera, ¿no? Y que el hecho de que pudierais controlar cómo era esa tecnología, al menos hasta cierto punto, también os ayudaba en el proyecto. O sea que, Sí. porque he oído muchas veces lo de la tecnología no es un fin en sí misma, y estoy completamente de acuerdo, pero también según cómo te llega la tecnología, a veces sí se convierte hasta cierto punto en un fin en sí misma, por ejemplo, porque no la puedes moldear para tus usos o para tus gustos, o porque no puedes, no puedes llegar a tenerla porque por problemas de precio o de cualquier otro tipo, ¿no? ¿Cómo podríais explicar vosotros esa relación que yo creo que el equipo teníais desde el principio, por lo que os he oído a todos los que habéis participado y hoy también hablando? ¿Cómo funcionaba eso? Porque eso es algo que yo creo que no se aprende, digamos. O sea, no había nadie, al menos en esa época, que lo explicara mucho de esta manera, estos dos caminos de ida y vuelta. En la segunda parte que tú estás diciendo, en el poder moldear la tecnología, en ese poder ir evolucionando el software que se utiliza día a día en la región, consiguió reunir en torno al desarrollo del software libre a una comunidad que antes quizás no habíamos visto, por lo menos no así. No sé, Jesús, si tú tienes esa sensación. Sí, sí, sí. Se montó la comunidad de gente que desarrollaba en torno a Debian, ¿no? Al principio,
y después fue evolucionando hacia los otros, hacia los software más, hacia las distintas versiones, ¿no? Pero es verdad que se consiguió unir sensibilidades y talentos que quizás antes no eran muy visibles y que se sentían con la libertad de aportar en esa comunidad de desarrollo de software, ¿no? Es Creo que que ese camino es así. en realidad eso de la comunidad es lo que yo creo que comentan en alguna ocasión, que era como Matrix, ¿no? Que estaba ahí y no lo veías, ¿no? Y cuando apostamos por esto, pues está toda la gente que quería aportar algo de software libre y de Linux, no solamente quedó encantada y se pusieron a, digamos, a nuestra disposición, en el buen sentido, y siempre se lo hemos agradecido, sino que además con el sistema educativo, por ejemplo, sí tuvimos en algún momento software que a los desarrolladores, porque en el software libre ya sabemos que normalmente hay veces que surge de una empresa, pero casi siempre son después un puñado, o una o dos personas que mantienen algo y para que esté estable y demás, ¿no? Entonces les interesaba que saber cómo funcionaba lo que ellos habían hecho en un despliegue de Mm, ordenadores, pues de miles de ordenadores. Y es un feedback que a ti como técnico, si estás desarrollando algo, es oro, porque ¿dónde tienes tú si no mm, ocasión de probar y de hacer un test de esas dimensiones? Claro, entonces ahí la comunidad nos vino muy bien. Y después, esas dos direcciones, bueno, lo de ir moldeando el software, Linux, ya lo ha dicho Fernanda, en gran medida los propios usuarios de los nuevos centros de conocimiento, ¿no? Pero después también los propios proyectos, cuando nos reunimos, eh, claro, es que esto daría para muchos podcasts, yo creo también, ¿no? O sea que empezamos a gente que nos ofrecía, veía desde fuera y decía, pues le falta esto o otro. Y me acuerdo de un diseñador gráfico es que no me acuerdo ahora del nombre. Mira que tuve bastante buena relación con él y demás, pero nos ofreció, aparte de logotipos más modernos y demás, de Linux, la última versión del logotipo de Linux, ¿no? Y demás, sí. el tío se marcó un cómic explicando qué eran, cuáles eran las distintas aplicaciones, las fundamentales, ¿no? Eh, y, de- y todo lo basó en un personaje, en un superhéroe que era Line. Claro, tío se le fue la olla, pero es que después hizo una animación, una animación. Y yo me acuerdo que un día me comentaba, dice mi mujer que si esto me lo vais a pagar o no, porque estoy dejando otros proyectos y claro, es un tío que era autónomo y trabajaba, claro, para hacer, en aquella época lo hacía con Flash, la animación, ¿no? Una animación no te sale en 5 minutos ni en 2 o 3 días, ¿no? Mm, Digo esto porque cuando él venía, hablaba con nosotros, no era ya el típico comercial que viene tal, 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 tal. Evidentemente, él tenía que comer de ello, ¿no? Pero mucha gente de esa comunidad que ha comentado Fernanda, no solamente eran técnicos informáticos, sino era gente que veía que podía aportar algo y quería aportar algo. Y si sacaba su dinero, más respetable que nada, tú verás, sin problema, ¿no? Y eso a nosotros era un canal más de ida y vuelta, porque era una manera de ver, cuando tú estás viendo y analizando entre todos, en esas reuniones que comentaba antes, oye, pues fulanito me ha traído este cómic, vamos a verlo, porque hablaba conmigo, ¿no? Conmigo porque era machaca que tenía que pasar por mí la parte de pagar, ¿no? Entonces hablaban conmigo, yo se lo explicaba al resto del grupo y ahí nosotros discutíamos o debatíamos si ese personaje estaba bien logrado, si esa idea estaba bien lograda, si esto sí, si esto no, sobre el mm. contenido. Y después se lo dábamos a él, oye, pues mira, podías cambiar esto o lo otro. Y eso era moldear la tecnología, en realidad. Era un canal distinto y como esos teníamos varios en el sistema educativo, con algunos docentes que se implicaron mucho también y veían las limitaciones, los problemas y demás, pues esto lo podíamos hacer de esta manera, esto de otra. Igual en los centros de conocimiento. Entonces, todo eso en conjunto con esa coordinación que teníamos, yo creo que sí, hacía que era ese feedback, esa relación de ida y vuelta de la tecnología era real. Porque lo que ha dicho Fernanda, yo creo que desde el principio yo me incorporé al proyecto cuando ya había empezado, pues yo fui en el año 2000 y ya llevaban un tiempo andando, pero desde el principio teníamos todo el mundo claro. Yo lo tenía ya antes de ir por mi trabajo en el instituto, pero que la tecnología tenía que estar al servicio de un para qué siempre, si no es que no tenía ningún sentido. Yo creo que Claro, eso, cuando te dan plastilina, el software libre es como plastilina, porque el software propietario no, lo compras y ya está. Pero aquí te da plastilina, pues al que es enreda, vamos, lo hace una maravilla, ¿no? Porque es fantástico.
Después de oíros todos estos días, me da la impresión de que al menos hay dos cosas claramente distintivas de vuestro proyecto. Y una de ellas, probablemente esta que estáis comentando ahora, quizás un poco más de pasada, de lo fundamental que me parece que fue, que era que en realidad el software libre y Linux era un elemento de una estrategia mucho más grande, que tenía Sí, sus propios fines y que Sí, ha sí, puesto sí, sí, sí. por comentado de supuesto. llevar las competencias digitales a la Mm. sociedad, etcétera. Ujú. Tenía muchas piezas distintas y una de ellas era Linux o GNU Linux, el software libre y demás, y todo eso se adaptaba perfectamente y se interrelacionaba muy bien con las demás estrategias y demás proyectos que teníais. Y una segunda cosa es la comunidad que creabais alrededor de todo ello, porque por lo que voy viendo ya todas las veces que lo habéis ido contando, la comunidad en realidad no estaba alrededor de Linux, estaba alrededor del proyecto general. Y lo que pasa es que como Linux era lo que se usaba, pues gran parte de esa comunidad, sobre todo la gente más técnica, pues se acercaba a lo mejor y proporcionaba soluciones técnicas o daba ideas técnicas, pero como habéis dicho ahora, cuando alguien decía, pues bueno, yo necesito que la aplicación haga no sé qué, a lo mejor no sabía nada de informática, pero estaba también proponiendo cómo hacerlo, otro colaboraba con unos logos, otro colaboraba con un cómic, ¿no? Y en realidad estaban colaborando no tanto a Linux como software, por así decirlo, que también, sino a todo el proyecto de cómo acercamos esto a la gente. Quizás eso sea distintivo también de vuestro proyecto con respecto de Ujú. otros que a lo mejor iremos viendo. Es que incluso llegó a salir software, Ujú. Parece que fueron gente de unos plan de plan de vuestro, Fernanda. Eh, no me acuerdo el nombre, era como de una herramienta de ferretería. Era un software de gestión, de contabilidad y demás para pequeños negocios, ¿no? Y es un software que salió, pues entiendo que hablando con gente que conocía gente, pues joder, me vendría muy bien tener esto en mi negocio, que está en la esquina de tal calle de Badajoz y pum, pum, Claro. pum, pum, pum. Y, y eso va alimentando con las herramientas que ya tienes de software libre, lo vas ensamblando, lo vas integrando y vas haciendo un software que te ha demandado personas con nombres y apellidos concretos. Esa era la maravilla, o esa es la maravilla de software libre, que tú puedes hacer lo que, lo que necesite la gente con tecnología y no solamente comprar la licencia o alquilar la licencia de uso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Solamente por añadir un pelín más a estas dos vertientes que estabas contando, de pertenecer a un proyecto mucho más grande, que por supuesto que sí. O sea, eso era así. Todos sabíamos que era la oportunidad de llevar a Extremadura, de darle una nueva oportunidad a nuestra tierra con el uso de la tecnología. Y ese era el mayor objetivo y el elemento que teníamos grabado a fuego todos, ¿no? Y luego el sentido de comunidad, de participación y de pertenencia. Y en el desarrollo de este software no solo estaban las personas con conocimiento de código, ¿no? Estaban las personas que desarrollaban el código, estaban personas que les gustaba el diseño, estaban personas historiadoras, estaban personas educadoras, estaban personas que estaban trabajando con la ciudadanía a pie de campo, como eran los nuevos centros de conocimiento, o las que estábamos trabajando también directamente con las empresas, con las pequeñas empresas y los pequeños comercios de las localidades. Entonces, era bueno, sí, era una comunidad muy grande, que crecía para evolucionar, y tener su para qué, y que además trabajaba en un elemento vivo, como en este caso también era el software, ¿no? Habéis comentado también algo sobre el impacto internacional y las relaciones que Sí. tuvisteis fuera de Extremadura y fuera de España. ¿Vosotros pensáis que eso era debido a la peculiaridad de estar usando software libre, que era muy rara en aquella época, incluso en el contexto español, pero especialmente en el contexto europeo? ¿O era más debido a esa peculiaridad que teníais de tener todo un plan conjunto, el tipo de región también que era Extremadura y el hecho de querer llevar tecnología a una región que tradicionalmente no destacaba por la tecnología? Las dos cosas, ninguna de Eso ellas, ese fue porque por tuvisteis mucha proyección sí. internacional, ¿no? Entonces, Sí, pero vamos, ya te lo habrán contado en los otros episodios del podcast, pero aquello fue por el titular. Extremadura, ¿cómo era? Extremadura La planta cara a alternativa al Microsoft, modelo de a mi- Microsoft, ¿no? en pleno New York Times, ¿no? Sí, Aquello fue, eso en es un revulsivo en el que no se Washington podía, Post fue. en el Washington Post. Aquello Ujú, fue un revulsivo enorme. ujú. Entonces, yo creo que no. Extremadura por primera vez se puso en el mapa en algunas áreas de conocimiento en las que inicialmente no estaba, ¿no? Nos pueden conocer por nuestra calidad de vida, por nuestra
a nuestro aire maravilloso o por nuestra comida fantástica o por nuestra buena gente también, ¿no? Pero en aquel momento, en el año 2002, quizá el software no era uno de nuestros mayores potenciales, ¿no? Y De bueno, todas ese maneras, no, reconocimiento internacional, que te lo den otros además, está muy bien. claro. De todas maneras, yo no sé si salimos en el Washington Post por el software libre, fundamentalmente, eso Sí, sí es verdad. Pero en el propio Washington Post se describía cómo se aplicaba a esos proyectos y se hablaba del proyecto general de sociedad de la información. No sé hasta qué punto se podía separar. Lo digo porque yo sí me ha tocado sí, contactar, recibir y viajar e ir a sitios donde no se usaba software libre, pero sí venían a preguntar a ver cómo se sí, estaba haciendo esto de llevar la tecnología a los ciudadanos. Cuando tú mm, le hablas de los nuevos centros de mucho. conocimiento, incluso ahí de entrada no te preguntaban si era con software libre o no, sino y cómo y de qué manera y eso, porque en aquella época, digamos que lo importante era que un ciudadano en un medio rural eh, supiera entrar en una web de la administración y saberse manejar, por ejemplo, ¿no? O Mm, escribir un correo electrónico y en aquella época no era tan frecuente. Entonces, sí es verdad, y en el sistema educativo igual, cuando tú le dices a la gente que tienes un ordenador por cada 2 alumnos, alucinaban. Después ya, cuando sí, veían que encima tú tenías la herramienta, el control de la tecnología para adaptarla, para diseñarla, para hacer lo que necesitara, ya eso subía el nivel de sorpresa. Pero fíjate, yo en algunos casos, con reuniones que he tenido con gente de otras comunidades o gente de otros países, porque ha habido gente desde Birmania, Brasil, etcétera, vamos, sí, que he estado hablando con ellos y no era solo por el tema de software libre. Repito, que una vez que lo veían, entendían que era mucho mejor lo que estábamos haciendo, era más viable lo que estábamos haciendo y más sostenible, pero era el plan de global de sociedad de la sí, información, ¿eh? En algunos casos sí sí, venía el proceso a ver cómo gestionábamos un software, ¿no? Es verdad, pero no siempre, no siempre. Por eso digo que desligarlo del todo, no sé hasta qué punto sí, es ahora incluso viable para reflexionar sobre ello, porque es que era un bloque. Aunque sí. empezó sin software libre, inmediatamente encajó. Y encajó porque, claro, si tú quieres hacer algo, es lo que mejor se te adaptaba porque tenía el control de la tecnología, no dependías de ella. Pensar que, por ejemplo, en esta línea de lo que dice Jesús, estoy totalmente de acuerdo con él. Por ejemplo, guías y manuales de los nuevos centros del conocimiento o de las nuevas casas de cultura que luego evolucionaron a nuevos centros del conocimiento, que luego evolucionó a plan de alfabetización tecnológica y software libre, que luego evolucionó, ha ido evolucionando, pasando por muchos nombres. Se han hecho más de 15 manuales, ¿eh? Y se han traducido a muchos idiomas. Porque el modelo de acercamiento de la tecnología a la ciudadanía, funcionaba, ¿no? Es un modelo basado en modelos de universidades populares del aprendizaje permanente y ha funcionado, ¿no? Y es eso, no es un software en el que lo desarrollas y luego no te lo descargas y ya está, sino que era toda una estrategia para incorporar a una comunidad autónoma a llevarla a otro espacio, otro nivel deseado, ¿no? Además, no sé si Claro, recordáis que en esa época también comenzó, el proyecto de gabinete, en Extremadura. No sé si os habló el presidente de ese proyecto, pero también fue un proyecto en el que se acompañó todo esto con el apoyo a la empresa, el apoyo al emprendimiento, el apoyo a la sociedad de la imaginación, el apoyo a reinventarnos como región. Y bueno, pues fue como quizás, fue como sembrar algo, ¿no?, en el año 98 y unos años después tener un árbol con muchas ramas, ¿no? Y que hemos podido cuidar y hemos podido alimentar y que, bueno, pues hace que nuestra tierra esté en otro momento ahora, ¿no? Y con proyectos muy emblemáticos y muy bien valorados, y insisto, no por nosotros que no tendría mérito, ¿no? Y hay dos ejemplos de personas que estuvieron, para que se entienda, me estoy acordando ahora y los meto brevemente. Uno fue Ian Murdoch, que vino, que es el creador de Es Debian, verdad. y vino porque evidentemente conocía que aquí se estaba desarrollando el proyecto en software libre, pero con un despliegue tremendo. En ese caso sí. Pero Alan Kay, por ejemplo, vino sabiendo que había software libre y que lo defendía y demás, pero él vino sobre todo por el despliegue tremendo de tecnología en el ámbito educativo.
Y él llevaba un proyecto de Squid que lo que quería era que eso estuviera Es verdad. presente y demás, ¿no? Pero no era expresamente por el tema del INE, sino por el desarrollo de tecnología al servicio de, en este caso, un sistema educativo, ¿no? Por eso digo que a veces diferenciar o separar las dos cosas, el proyecto global de sociedad de información con el del INE, pues es que van indisolubles, yo creo. No hubiesen salido uno sin otro, ¿no? O hubiesen tenido un resultado distinto al de ahora, quizás, ¿no? Probablemente. Pues ahora que comentas justamente eso, ya para ir terminando la sesión de hoy y el conjunto de sesiones sobre Linux, que os toca a vosotros cerrarlo. Em, Ahora echamos 20 años para adelante. Llegamos al año 2025 y estamos en estos momentos donde se está hablando de soberanía tecnológica, se está hablando en Europa de la preocupación que tenemos de la dependencia exterior en muchas soluciones. No sé si sabéis que la semana pasada o a principios de esta semana se ha anunciado un proyecto común entre Francia, Alemania, Holanda e Italia, que básicamente es llevar una vez más software libre a las administraciones públicas con Mm. sus propias características, etcétera. En este contexto, que hasta cierto punto parece como si el mundo hubiera vuelto a hace 20 años, desde ciertos puntos de vista, dos preguntas muy generales, pero para que comentéis lo que os parezca y cualquier otra cosa que queráis en esta puesta de contexto. La primera, ¿creéis que Extremadura tendría mimbres gracias a esta experiencia para volver a tener un papel pionero en este esquema? ¿Y qué haría falta para que eso fuera así? Porque en su momento lo fuisteis, de alguna manera eso se ha perdido, o en parte al menos. ¿Creéis que podría ser posible recuperar eso de alguna manera y qué habría que hacer en su caso para recuperarlo? Yo hablo de Extremadura en concreto, pero también de España, que yo creo que esto está un poco despistada ahora, no estamos en este grupo de países que está haciendo esas cosas. Entonces, yo creo que pasa, además me da la impresión de que es un problema de partidos, que alguien enseguida empezará a pensar en eso, porque pasa con partidos de un lado y de otro, o sea, no pasa en ninguna comunidad autónoma al nivel que pasó en su momento, ni pasa a nivel del gobierno nacional. Esa sería una pregunta. Y la otra sería muy relacionada, obviamente, ¿qué deberían aprender estas iniciativas que está viendo ahora de vosotros, de lo que pasó aquí hace 20 años, para ayudar? O sea, para que no tenga que reinventar la rueda y darse de cabezazos contra paredes que ya os disteis vosotros. Bueno, pues, a ver, cómo te lo no es una pregunta sencilla, es lo que quiero decir. Em lo que hubo en aquel momento fue una apuesta decidida por un equipo de gobierno para en unos años estar en otro lugar, tener una situación de partida diferente y generar oportunidades en nuestra tierra, ¿no? En este caso, lo primero que yo haría, si tuviese que trabajar para evitar, bueno, ese uso privativo de la tecnología, sería, por supuesto, saber el a qué nos estamos enfrentando, que a mí me da la sensación de que estamos pasando por la tecnología, nos estamos sumando a la última moda tecnológica y tengo la sensación de que estamos todos y todas un poco despistados, ¿no? Despistados respecto cuál es el impacto que está teniendo la tecnología, despistados respecto a, cómo la estamos incorporando, ahora que ya sabemos muchas más cosas en nuestras personas más jóvenes, y creo que no estamos midiendo, qué es lo que va a pasar en los próximos años o cómo nos tenemos que relacionar con ella, ¿no? Hay veces que nos ponemos a pensar y en esto que estamos hablando, ¿no? De inteligencia artificial, de cómo va a afectar la inteligencia artificial. Ahora no hay una jornada que se llame jornada si no hablas algo de inteligencia artificial y está metida por los cuatro costados, aunque no tengamos ni idea y aunque la inteligencia artificial haya existido hace décadas, ¿no? Pero parece que si no está ahora en alguna jornada y en algún curso, como que no está de moda. Y sin embargo, no nos estamos planteando como sociedad otros principios, éticos y de fondo que yo creo que son de los que hay que hablar también, ¿no? Entonces, creo que en ese primer planteamiento respecto al uso de la tecnología, creo que nos tendríamos que posicionar en el qué tipo de sociedad queremos tener de aquí a unos cuantos años. Y a partir de ahí, cómo utilizamos la tecnología como medio para ello, ¿no? Creo que falta un debate más sereno sobre, el de qué manera nos va a acompañar la tecnología y no subirnos tanto al carro de todo lo que suene a nuevo.
Ahora el nuevo marco europeo de competencias digital, este que yo os decía que ha salido hace muy poquito tiempo, el DISCON 3.0, uno de los cambios principales que incorpora es precisamente la Declaración Europea de Derechos y Principios Digitales para la década digital. De eso se está hablando en ese marco europeo. Y eso quiere decir que no es la adopción por la adopción de la tecnología, sino cómo nos impacta como sociedad esta herramienta, que para mí es una herramienta, y que nos debe ayudar a conseguir un mundo más sostenible y sustentable, ¿no? Creo que es eso, pero me da la sensación de que no estamos en ese debate, Ujú, que estamos en un debate mucho más superficial. Es la sensación que ujú, yo tengo, ¿no? Yo es que creo que, primero, de la parte de Extremadura que podíamos aportar ahora, para no repetir, como tú has dicho, más o menos lo ha dicho en parte Fernanda. Nosotros empezamos, es verdad, que desde cero y el planteamiento fue, si queremos llevar la tecnología a los ciudadanos, que repito, prácticamente en aquella época era desde cero, pues vamos a ver el para qué, eso que hemos estado hablando ahora todo el rato. Y a cabo de un tiempo, eso que en Extremadura se ha mantenido en algunos casos y demás, desapareció. Yo lo he visto incluso en el propio, la verdad, sistema educativo. En el sistema educativo sigue habiendo Ubuntu, software libre como usuario y demás. Pero las herramientas macro que te ponen de conectividad conexión entre los profesores, con los padres, con la familia, la propia gestión y demás, pues se ha dado a multinacionales, en este caso a Google. Pero digo ujú, Google, puedo decir otra. Entonces, se ha pasado de una idea que en Extremadura era la tecnología al servicio de y para, a consumo tecnología. Entonces, ahí te quedas, claro, en ese nivel de superficialidad que acaba de comentar Fernanda. A mí me dan esto, yo entro al sistema educativo, da igual si eres alumno o eres profesor, ¿eh? Porque yo, aunque me he jubilado hace poco, como que me he jubilado, pero hace poco, y he estado peleando siempre por esa parte, y he dado cursos siempre a mis compañeros y siempre decía lo mismo, ¿no? Bueno, si la consejería nos obliga a tener esto, pues no nos va a quedar más remedio porque es lo oficial y demás. Pero no perdéis nunca de vista que esto está para ayudarnos a nuestro día a día y que esta no es la vía, que nos hace dependientes y que no podemos decir esto podía funcionar de otra manera o hacerlo de otra manera, como se había hecho hasta entonces, ¿no? Entonces, yo creo que de la parte de Extremadura para estos proyectos ahora nuevos que dice, bueno, nuevos, para esta iniciativa, ujú, tal, yo creo que sería mantener ese espíritu que nosotros yo creo que fue de modo natural por eso, porque empezábamos desde cero. No repetir la rueda de decir: "Oye, no nos tenemos que hacer", aunque sea software libre, hacerlo de manera que esté al servicio de los ciudadanos, pero de las necesidades de los ciudadanos. Yo creo que con esa idea, el proyecto muy mal no puede salir, en teoría, si se mantiene eso. Pero yo creo que en la actualidad se está en consumir tecnología más que en interactuar o que la tecnología me venga a mí, ¿no? Y ese es el serio problema, porque está metido en todos lados. Y ya hemos visto lo que ha pasado con Twitter, después X como red social. Es decir, surge, o Facebook, ¿no? Surge como algo utilizando software libre y demás, pero después ya me lo quedo yo y lo utilizo para que la gente lo utilice como yo quiero. Ahí se ujú. pierde un poco el hilo o el objetivo de lo que era. Pongo estos dos ejemplos, pero pueden ser otros muchos más. Sí, estaba pensando que hace cuando en el año 2000 o el 99 no teníamos la presión de las grandes multinacionales que hay ahora. Antes, bueno, teníamos localizadas algunas de software privativo, pero ahora hay grandes multinacionales de software de otros muchos ámbitos y son muy Ujú, fuertes. Y ujú, son muy fuertes, Sí, 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 ejercen sí. mucha presión, contra los gobiernos a unos niveles muy elevados, ¿no? Entonces, el apostar por otro modelo, necesita una reflexión y una unión de hacia dónde vamos y el para qué, ¿no? Y, creo que eso es lo más Y una importante. Claro, y Sí, una firmeza, que es la última sí. pata que quedaría ahí, yo creo, una firmeza tremenda de la parte política, Italia, Alemania y demás. Es decir, porque aquí es verdad que todo surgió porque había un apoyo político desde el más alto nivel
que impulsó esto y dijo, esto tiene que ser así, ¿no? Con lo cual te dio carta blanca para presionar tú también en la misma dirección. Entonces, el que no perder de vista que la tecnología tiene que servir para algo, para el ciudadano, eso es fundamental, con lo cual ahí casi casi se autoexcluye automáticamente el software privativo, ¿vale? Y que haya una coherencia política, independientemente del signo que sea, pero de autoridad de poder que diga, esto tiene que ir por aquí. Esa es la parte que quizás a mí más me preocupa, hablando desde mi punto de vista personal, porque no veo ese discurso político en general en ningún partido ni en ningún... No es una cosa de la No, que se hable. Y cuando se habla de temas de dependencia de tecnología, me refiero en España, en otros países a lo mejor es un poco distinto, ¿no? Pero en España se ujú, habla muy en términos de, bueno, es que son grandes empresas, no sé qué, y se queda un poco la discusión ahí, no la discusión más de, es que la tecnología es algo que podemos decidir y hacer entre todos, no nos cae del cielo, ¿no? Es algo que en realidad estamos haciendo como sociedad y que debería ser parte del discurso político en el sentido de cómo, como ya habéis dicho, pues cómo la queremos, para qué la queremos, qué debería hacer, cómo deberíamos manejarla, ¿no? Entonces eso a mí me hace ser un poco pesimista. Si hace falta eso, que habéis comentado, esa voluntad sí, política, sí, sí. es que no veo nada parecido porque no veo ni siquiera el discurso previo que te lleve luego a tomar decisiones, en el No, sentido que sea, ¿no? Pero no veo como que esté en la agenda aquí, este tipo de cosas. aquí Mm. tenemos elecciones el día 21 y yo no he oído a ningún partido, a ninguno, Mm. y digo así abiertamente, ninguno hablar de tecnología. Ya no te digo de software libre, de Bueno, tecnología ni nada. para aclarar también a que nos oiga, estamos grabando ahora a mediados de diciembre, aunque esto saldrá más adelante, ¿no? Entonces, para Ah, cuando Bueno, oigáis, sí, perdón. Ah, bueno. cómo han Sí, quedado las elecciones y todo, ¿no? nos quedan 3 o 4 días para que sean las elecciones en Extremadura y ya está. Pero es un momento en que hay debate, pues se tratan todos los temas que los distintos partidos políticos No, pero a defienden, nivel ¿no? nacional, por ejemplo, Y ya pasa está. igual. Tampoco ves que esto esté en una discusión. Hay muchos tipos de discusiones distintas, pero esta no ni está casi ni se la espera. O sea, no se ve que Mm. haya mucho. Esa. Sí, En sí, en sí. este caso, Ni la se la espera. tecnología va más rápida. O sea, fíjate, creo que hace 25 años nosotros teníamos que dinamizar para que las personas empezasen a utilizar la tecnología. Ahora la tecnología va mucho más rápido de lo que o sea, las personas adoptan la tecnología de una manera mucho más rápida que lo que los gobiernos son capaces de ver o capaces de gobernar o capaces de anticiparse, ¿no? Hay veces que las medidas se Ujú. ponen a posteriori respecto al uso de la Pues sí. tecnología o Claro, pero respecto a daros cuenta mm, que los gobiernos y, digamos, la clase política solamente son parte del problema, pero tampoco veo a la gente hablando esto en las cafeterías como un tema que te preocupe, ¿no? Es no, un poco lo que decía antes, todo el uso de la tecnología, que es cierto que es muchísimo más que hace 20 años, pero es un poco como si me hubiera caído del cielo, uso lo que hay porque es lo que hay. No tengo esa reflexión de es la mejor forma de hacerlo, debería ser de otra manera, ¿por qué me imponen hacer esto de esta forma si yo quiero hacerlo de otra? no, Incluso el qué querría hacer yo con la tecnología si pudiera, ¿no? no, Por eso yo creo que Ujú. en realidad lo que pasa a nivel de gobiernos, etcétera, es un poco un reflejo de lo que pasa en la sociedad. No parece que sea un sí, tema que importe socialmente, o al menos no es uno de los temas de No, discusión. porque yo creo que se consume y mientras tengas para consumir, pues no te plantea claro, ya está, sí, esto es pero, casi, casi pero lo en mismo. otros ámbitos sí ves discursos diferentes, ¿no? Pero bueno, quizás tenemos que ir acabando, ¿no, Lorenzo? Que llevamos ya mucho rato aquí. yo quería, o sea, yo quería preguntaros, por lo menos una pregunta, además a los tres, que es si, porque hay gente que ya ha nacido dentro de Linux, o sea, que nació en Linux, ha vivido todo su aprendizaje en Linux, y eso cómo salta después, una vez ha terminado sus estudios, luego ¿qué pasa? No sé si me explico. ¿Cambian a Sí, Windows? Eh, o sea, sí que tengo claro es una cosa. Tengo claro ujú, que es, por lo que ha dicho Fernanda, que lo que sí que ganan es en competencia. O sea, alguien mm, que de repente pasa de un sistema operativo a otro, está claro que ha ganado. Pero, ¿vosotros qué habéis notado? yo, un técnico que estuvo con nosotros, argentino, que está ahora en, no me acuerdo si es Nueva York, lo mismo digo Nueva York y está en otro, pero está en Estados Unidos, vamos. Darío, hace poco nos comentó que cuando él se presentó por allí y sabían que era de Extremadura, le dijeron, tú eres algo así como hijo de Lines o somos hijos de Lines y demás. Entonces, vale, no es tanto como hubiéramos
previsto, quizás deseado, no lo sé. Yo he tenido alumnos también que me han comentado, cuando he trabajado con ellos con software libre, daba clases de historia, de geografía, pero les decía cuando usábamos un programa, eh, les decía siempre, vamos a meternos en ayuda y vamos a ver quién está detrás de este programa. Y vemos nombres y personas, ¿no? Y como software propietario, eso tú ves la empresa, pero no ves lo que hay. Entonces es verdad que no muchos, pero bueno, sí es verdad que algunos alumnos después han tirado por esto de la tecnología y teniendo siempre no solamente las competencias, sino la idea de que esto es algo en el que tú puedes meter las manos y trastear y tocar. No tanto como lo que nos hubiera gustado, pues probablemente, vamos, probablemente no, sí, a todas luces, pero bueno, sí ha habido. Yo creo que no es algo que los alumnos salen del sistema educativo y ya está. Eh, yo creo que lo he contado también en los primeros podcasts. Sí he tenido algún alumno que ha venido y después me ha dicho: "Estoy trabajando y uso mucho la consola, como hacías tú". O sea, bueno, yo usaba Bueno, yo, poco la consola, pero fíjate tú que llamaba la atención, ¿no? sí, Bueno, pues yo- sí queda algo. Hombre, hubiera gustado decir: "Oye, pues llévate un CD de Linux, un DVD de Linux, ¿no? Instálatelo, ye- descárgatelo". Hubo un momento sí. que se Hubo, hizo, pero bueno, momentos en los que se te iba a decir, momentos en los que se que hizo, se sí. hizo, sí, 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 Ta- sí. También Yo os recuerdo que, bueno, es verdad que el impacto a largo plazo, ¿no? Quizás no hubiese sido el deseado, pero a día de hoy, más de 75 centros, insisto, que trabajan en competencia digital en software libre. Tienen Ubuntu instalado, ¿no? Por lo menos se da una alternativa al software propietario y se ve que hay otras opciones, ¿no? Y estamos hablando de Ubuntu en poblaciones muy pequeñitas de nuestra tierra. Quitando las que están en las grandes localidades, aproximadamente unas 60 y tantas están en municipios menores de 5.000 habitantes, que y tienen Ubuntu hace y desarrollan sus competencias digitales en Ubuntu. sí, sí, A hace fecha de hoy, ¿eh? no no demasiados años, yo cuando me volví al instituto ya, hubo un intento, bueno, después de varios años, o sea, que no hace mucho, 8 o 9 años, 7 8. Hubo un intento hubo una compra tremenda por parte de la consejería, de ordenadores y de impresoras y demás, ¿no? Y los ordenadores, nos enteramos que venían con arranque dual, cosa que vamos a ver en otras, comunidades autónomas cómo se hizo así, ¿no? No veáis la que se montó, no veáis la que se montó, que le costó la cabeza al jefe de servicio que intentó hacer eso. Me acuerdo que en una de las reuniones con la consejera, con los asesores de la consejera, con el propio presidente, entonces era Bueno, ahí Fernández sí, Vara, sí. hicimos bastante presión. Pero es que la cosa no surgió del equipo que estábamos antes, o que hicimos sus documentos, informes y demás, ¿no? Y asesoramos lo que pudimos, sino que los propios informáticos, el podcast anterior, José Luis Redrejo comentó que en cada centro educativo había un informático, bueno, pues para mantenimiento y demás, ¿no? Fueron ellos los que dijeron, pero vamos a ver, si nos pones ahora un Windows, la gestión de la red y todo es que no tiene color, no tiene nada que ver, no es tan flexible, ni tan potente, ni nada, ¿no? Y decían, bueno, es que, y el precio, era dinero de la Unión Europea, y nos decía, bueno, pues es que nos dan una opción, una oferta que cada Windows, cada licencia a 1 euro. Y decíamos, claro, pues es que con Linux es gratis. Si es que si hablamos de muchos miles, estamos hablando de que no ganas nunca. O sea, bueno, se montó una buena. O sea que eso ya después de bastante tiempo de que el proyecto estaba ya había languidecido un poco, ¿no? O sea que sí, ha tenido su repercusión y la sombra yo creo que se ha proyectado, repito, a lo mejor no todo lo que nos hubiera gustado, pero sí con bastante longitud. Yo, visto en la distancia, me da la impresión de que hay varias cosas que sí que se han mantenido, digamos. Una de ellas, que yo la veo incluso en algunos alumnos que nos llegan a nosotros que vienen de Extremadura, que es que saben que se pueden hacer las cosas de otra manera. Nosotros tenemos laboratorios en Linux desde muchos años y para ellos es normal. Cuando veo alumnos nuestros que vienen, los nuestros muchos vienen de Madrid y Qué vienen bueno. con Macs también, más o menos lo conocen, pero es distinto porque en Madrid hay arranque dual. Entonces, aunque hay Macs también, muchos lo han usado de forma muy anecdótica, ¿no? Los que vienen de Extremadura entienden perfectamente, y no es tanto que conozcan la tecnología y tal, porque eso se hace cualquiera enseguida. Es más bien esta idea de, claro, ya está, lo mismo y tal. Y saben que hay otras opciones, digamos, que a muchos alumnos simplemente les sorprende Sí, sí, cuando sí. se enteran, como que Ujú. aquí no hay Windows, incluso con un poco
no diría de miedo, pero sí un poco de susto de decir, uy, ahora a ver si aquí no me voy a desenvolver bien, enseguida se les quita, ¿no? Pero esa idea primera es como un poco, entre comillas, para mí es como que vienen alfabetos, ¿no? Hay parte de la tecnología que no conocen, no saben que eso puede ser de otras maneras, y eso a mí me parece que es algo que a la gente de Extremadura desde luego no les pasa. Luego hay un segundo efecto que yo creo que ese sí se está perdiendo, que es esta idea de pudimos hacerlo, porque nos lo creímos. O sea, vosotros en Extremadura para mí tuvisteis, yo creo que es algo como comunidad autónoma, probablemente no se ha comprendido nunca lo suficientemente bien. Os creísteis que podíais hacer cosas con la tecnología a un nivel que no se lo creía nadie, yo diría que en todo el mundo probablemente, pero desde luego en toda Europa y probablemente en España, salvo alguna gente muy concreta. Y lo hicisteis. Quiero decir, fue una apuesta muy grande. Tuvisteis decenas de miles de ordenadores desde cero, como habéis dicho, montados con un sistema de una forma que no se había hecho antes nunca, con un grupo muy grande de gente involucrada de distintas maneras y con una estrategia pues muy concreta y muy bien diseñada que probablemente hasta que funcionó nadie se creía de que iba a funcionar. Entonces, esa idea de nosotros pudimos innovar en tecnología desde Extremadura, creo que es algo que probablemente se está perdiendo y a mí me sorprende que no se haya potenciado más, porque cada comunidad autónoma al final, ¿sabéis? Trata de potenciar, y en Extremadura se potencia lo que habéis dicho, que si la gente es muy buena, que si el paisaje no sé qué, que si nuestra El jamón naturaleza. ibérico, y ala. Sí, pero bueno, No no, se, no, no, pero no se potencia tanto esta idea no, de no, no, nosotros pero hicimos tecnología y la hemos mantenido. Perdona, Fernanda. sí, sí, perdón, Jesús. Eh, mm, yo creo que no pudimos y se quedó ahí, o sea, lo hicimos. Lo hicimos, duró lo que duró. Es igual que irte a comer a un restaurante con 4 estrellas Michelin. Pudimos haber estado comiendo más tiempo en ese restaurante de 4 estrellas, pero duró lo que duró. Y estaba bien, ha estado muy bien, porque el punto de partida de X años después ha sido diferente. Yo hoy estoy en el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura y hay 2 megaespacios científicos y tecnológicos, uno en Cáceres, otro en Badajoz. Está también el espacio de la salud, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión, que es uno de los más reconocidos a nivel de uso de la tecnología en sanidad. Y hay otros proyectos estratégicos ahora diferentes que nos dan una visión distinta. Hay mucha gente compitiendo con tecnología aquí. De hecho, parte de la gente, estaba acordándome ahora, parte de la gente que estuvo en NCC y en otros proyectos de Vivernet, ahora tienen empresas muy tochas que facturan millones y millones de euros y que están trabajando en España y América Latina especialmente. Entonces, el punto de partida es distinto y ahora sí que existe un tejido empresarial que compite en el ámbito de la tecnología. Lo que no sé es la correlación directa de aquel momento, eso no te lo puedo decir, pero sí sé que yo estoy donde estoy y eso no estaba antes. Y es verdad que antes no nos conocían solo por eso, pero ahora nos conocen por otras muchas más cosas. Y la tecnología en según qué ámbito es una de ellos. Mira, para darte un dato solamente, existe una empresa que se llama, bueno, no sé si puedo decir nombre, bueno, existe una empresa en un pueblito de aquí de Extremadura, de Alburquerque, que desarrolla parte del software con el que entrena a la gente de Iberia. Existen empresas que están desarrollando software que se llama Plataforma de Pago Único Digital, con la que en toda América Latina están pagando y están haciendo que la tecnología sea una experiencia digital muy positiva desde el minuto 1 que la coge. Existen empresas aquí en Extremadura en el que tú ya puedes reservar tu cita médica vía WhatsApp. La reservas, la cancelas, y eso no sé si antes no estaba, ahora sí. Y hay aquí un tejido en el Parque Científico y Tecnológico de empresas que también sería digno de estudio, ¿eh? Ver cómo evolucionar, ver qué empresas de tecnología había hace 25 años y ver qué empresas existen ahora, ¿no? O empresas como la mía. Yo ahora tengo una empresa y nosotros estamos trabajando, una de nuestras líneas de negocio es la formación online. La formación online y te podemos meter en un curso a 30 personas o a 15.000 y nos da un poco igual. Lo que pasa que tenemos, no sé si eso lo ponemos en valor lo suficiente, pero el punto de partida es distinto. Entonces, aquel momento duró lo que duró, pero estamos en un punto de partida diferente y lo que hay que analizar es, claro, ¿qué está pasando aquí, no? Porque de verdad que hay tejido competitivo en Extremadura, no sé si a nivel de otras comunidades autónomas, pero sí que es digno de estudio, ¿eh?
Sí, No, sería bueno que ahora que parece que el software libre como solución parece ser considerado algo importante a nivel europeo al menos, en Extremadura encontréis la forma de rentabilizar esa ventaja que tuvisteis y que probablemente mantenéis de alguna manera. Yo estoy de acuerdo en sí, que sí. eso cambió y de hecho lo veremos, espero, en más comunidades autónomas también, que el hecho de que se hicieran ese tipo de cosas cambiaron la realidad, ¿no? Ojalá lo podáis rentabilizar también ahora, que parece que el viento un poco sopla a favor, al menos hasta cierto punto, ¿no? Una de las cuestiones más maravillosas es que ahora seguimos conservando todo lo bueno que teníamos hace 25 años. De hecho, cuando nos dicen ahora, no, que ahora os tienen que poner el AVE, ¿no? Nosotros, un poco de sorna, decimos que ya no lo queremos ni lo necesitamos. A ver si van a venir ahora a estropearnos lo maravilloso que tenemos de nuestra tierra. Dejaos de tonterías, que ahora ya con la videoconferencia, que ahora ya con la nube, que ahora no necesitamos tanta tontera. Y Ahora nos queréis conservamos mantener lejos de Extremadura a los demás, ¿no? totalmente, Ese- no vengáis, quedaros por ahí, ¿no? Entonces, o por ejemplo, hay proyectos que se están trabajando ahora, se están trabajando en las redes provinciales y regionales de los espacios de coworking para trabajar con nómadas digitales. Y es la gente que participa principalmente en esas redes de coworking son profesionales que están vinculados normalmente a la tecnología o a dar servicios a través de Internet. Y eso es digno de analizar también, ¿no? Creo de verdad que abrimos algunas de esas ramas del árbol que empezó a crecer, ¿no? Sí, Con yo esta creo que forma sí. orgánica, ha dado lugar a otro segmento productivo que yo sí que revisaría en algún momento porque no sé si eso está lo suficientemente analizado. Os animo a que invitéis en alguna ocasión a Paco Pizarro, Jesús, no sé si tú te acuerdas de Paco Pizarro, de Francisco Pizarro, que está trabajando en el Parque Científico y Tecnológico desde hace muchos años y os puede dar esa visión quizás de evolución de las empresas tecnológicas en este sector. Bueno, Yo, después de todo lo que he oído hasta el momento, lo que pienso es que solamente si hubiera un poco de voluntad política, o sea, partiendo de lo que se hizo en aquel momento y con la tecnología lo avanzada que está ahora, o sea, porque yo me planteo, por lo que contaba el otro día Redrejo, lo complicado que fue aquello con lo que había allí y lo que tenemos ahora se podría hacer, o sea, no hay límite. O Es sea, que trabajasteis con Linux en un momento donde era muy difícil trabajar con Linux comparado con la tecnología que tenemos ahora libre y Linux en general, ¿no? Y desde luego es mucho claro, más fácil. claro. claro, Sí, sí, hay tener voluntad de tener objetivos claros, concretos Sí. y impulsarlos y poner los medios para facilitar que la gente lleve a cabo esas iniciativas. Sí, claro. Pasa que ahí ahora se Mira, lucha, es verdad, sí. con esas grandes multinacionales, ¿no? Pero se podría hacer. ¿Sabéis cuál era el eslogan del primer cartel de las nuevas casas de cultura, de los nuevos NCC? ¿Cuál era? Inventando nuestro propio destino. Ese era el espíritu de aquel momento. Muy Claro, sí, interesante. sí, sí. Ese era el espíritu de ese momento. De soñar y de inventar hacia dónde queremos ir y dónde queremos llegar, o por lo menos armar nuevos caminos. No sabemos Quizás sea el justo eso destino, la ¿no? visión que ahora cuesta encontrar. Sí, sí. ese Claro. fue el inventando nuestro propio destino. Ahora me acabo de acordar. Así es que Mm, eso es lo que falta, un poco soñar Totalmente. de nuevo hacia dónde queremos ir como sociedad, ¿no? Pero sí, aquello tuvo su impacto, de verdad que lo tuvo. sí, sí. Bien, pues con Muy esto bien, cerramos el ciclo, yo creo, Lorenzo, ¿no? Ujú. totalmente. Entonces, Muchas muchas gracias. gracias, Jesús y Fernanda, y bueno, muchas gracias a todos los que habéis colaborado en esta parte relacionada con GNU Linux. Y lo siguiente que tenemos es Max. Empezaremos a grabar dentro de unos días. Entonces, Totalmente. continuaremos Ok. con Max, que fue en Madrid, y luego seguiremos con otras distribuciones de estas. Qué guay. Pues nada, un placer. Pues nada, Fernando, Avisar muchísimas Muy cuando bien, gracias. pongáis todo en producción, que lo podamos escuchar. muy bien. Vale, vale, vale. Muchas Muy gracias. bien. Bueno, Venga, chica, vale, hasta luego. hasta luego.